gracias al Señor por esta mañana. Estamos en la serie del estudio del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos dado un buen recorrido, ya estamos casi que en la recta final con respecto a este estudio, pero nos hemos conseguido con algunos temas importantes que manejan las últimas iglesias. Por ejemplo, ahorita estamos en la iglesia de Filadelfia y hemos llevado la iglesia de Filadelfia en pasos muy precisos con respecto a los puntos que el Señor toca con respecto a la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia aprobada por el Señor. Es una iglesia que nos deja también muchísimas enseñanzas. La clase pasada, la transmisión pasada, estuvimos hablando acerca de la expresión del Señor que le dijo a la iglesia de Filadelfia que había guardado su palabra, que no había negado su nombre, que la iglesia de Filadelfia es una iglesia a la que hemos nombrado dentro de la teología bíblica como la iglesia de puertas abiertas, y el Señor pues ha abierto puertas delante de su iglesia, nos ha dado poder y autoridad. Bendecimos a todos los que semana tras semana se conectan con nosotros en este estudio. Y hoy vamos a seguir con el mensaje de la iglesia de Filadelfia, y hoy vamos a hablar acerca de las promesas del Señor a la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Dice así en el nombre del Señor, para dar un fundamento a esta parte del estudio en la que vamos a entrar el día de hoy. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de estas promesas que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia, y esperamos que todos los que hoy escuchemos esta palabra, entendamos y comprendamos, seamos parte de la iglesia que entra dentro del panorama de la iglesia de Filadelfia. Porque una de las promesas que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia, esto ha sido un encuentro teológico, pero una de las promesas, y yo concuerdo con los que pensamos de esta manera, es que la iglesia de Filadelfia no va a pasar por la gran tribulación. Hay parte de la iglesia que va a pasar por la gran tribulación porque, bueno, tienen sus lámparas apagadas, porque se han contaminado con el mundo, porque han dejado su primer amor, y tantas cosas que ya hemos mirado dentro de las iglesias pasadas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia, y el Señor le hace la promesa a la iglesia de Filadelfia de que va a ser guardado de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, vamos a comenzar a ver las promesas. Por eso decía que la iglesia que nosotros debemos encajar dentro de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al final de todo el trato de Dios con el hombre y del trato de Dios con la iglesia, al final de cuentas, la única opinión importante, aunque nosotros deberíamos mantener la imagen como hijos de Dios, deberíamos mantener la luz de Dios resplandeciendo en nosotros, y que el mundo vea a Jesucristo a través de nosotros, no es que el mundo o lo que puedan decir las personas nos va a dar un mérito para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Al final de cuentas, el que evalúa todas las cosas y el que da el pago es el Señor Jesús. Entonces, nosotros como iglesia del Señor deberíamos centrarnos
en agradar al Señor Jesucristo. Creo que uno de los problemas en que la iglesia se ha venido desviando es que la iglesia ha tratado de agradar al mundo, de agradar a las personas, de tener a las personas en algún agrado con respecto a la iglesia, pero la iglesia del Señor debe mantenerse siempre en agradar, en mantener la conexión con el Señor, estar apegados al Señor, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que separados de él nada podemos hacer, y que nosotros somos su iglesia, somos su cuerpo y Él es la cabeza. Y muchas veces por agradar al Señor no vamos a concordar con el sistema del mundo, no vamos a concordar con las corrientes, con la religión, con la hipocresía de las religiones, no vamos a concordar. Pero el apóstol Pablo dijo, bueno, si yo quisiera agradar a los hombres no fuera siervo de Dios, pero porque soy siervo de Dios, entonces no es tan importante para mí lo que el mundo pueda pensar de mí. Ok, al final de cuentas el Señor es el que va a determinar quiénes somos pueblo de Él y quiénes no. Cuando hablamos de los judíos o hablamos de la tribu de Judá, una de las cosas que significa el nombre de Judá, que era el patriarca de la tribu de Judá, es que es el que adora al Dios verdadero y el que sirve al Dios verdadero, el que adora de verdad y el que adora al Dios verdadero. Por eso es que cuando la mujer samaritana se presenta delante del Señor y le dice, bueno, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros adoramos en el Sinaí, y el Señor le dijo, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora es y la hora viene, y estos adoradores buscan el Padre que le adoren, que lo hagan en espíritu y en verdad. No importa si es en Jerusalén o si era en Samaria o si era en el monte Sinaí, era que nosotros deberíamos tener un espíritu sincero delante de Dios, transparente delante del Señor, y abrirnos delante de Dios. El salmista dijo que Él es el que pesa los corazones y mira las intenciones de ellos. Entonces, al final de cuentas, no podemos engañar al Señor. Una de las palabras que el Señor ha dicho ya en varias iglesias es que el que tiene ojos como llama de fuego, ha visto tus obras, te ha evaluado, y esa es la evaluación que importa. Nosotros como iglesia del Señor deberíamos detenernos un poco, tratar de no agradar al mundo, no agradar las corrientes del mundo, y tratar siempre de agradar a Dios, de tener una vida que glorifique el nombre del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 28, para hablar acerca de esto, de los que realmente dicen ser judíos y no lo son. Romanos 2, 28 al 29, en una oportunidad alguien me decía, bueno, pero es que si nació en Jerusalén, si nació en Judá, es judío. No, pero el apóstol Pablo dio la especificación tomando en cuenta el concepto de lo que es ser judío, que es el que adora al Dios verdadero, al único Dios. Entonces es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 28, dice, pues no es judío el que lo es interiormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la que se hace del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Al final de cuentas, Dios es el que mira nuestros corazones y sabe si nosotros queremos adorarle o no queremos adorarle, si queremos los panes y los peces y solamente estamos buscando al Señor por un beneficio, o si queremos mantener nuestra apariencia. El rey Saúl tuvo un encuentro con el Señor donde el Señor le dice que era pecador y que bueno, que iba a ser quitado su reino, y le importó más su apariencia. Digo, bueno, quítame el reino, pero no me quites la honra. Y mucha gente está parada en algún puesto de alguna organización religiosa manteniendo la honra, pero no tienen una conexión con Dios, no tienen un corazón arrepentido delante del Señor, pero eso lo evalúa Dios. Yo solamente lo estoy diciendo aquí porque es una realidad de lo que pasa, pero no puedo decir quién sí, quién no, porque el Señor es el que evalúa los corazones. Entonces, en realidad, es el Señor el que sabe si nosotros estamos tratando de sacar de nuestro corazón. Cuando habla de la circuncisión, está hablando de cortar de nuestro corazón, dice, sino que es judío que lo es en lo interior, y la circuncisión no es la que se hace, la circuncisión es la que se hace del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de Dios. Entonces Dios es el que al final de cuentas nos va a
dar un honor según nuestro deseo de agradarle, de cambiar, de vivir una vida acorde a lo que Dios nos está demandando hacer, que es que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, de que es que seamos mensajeros de paz, de que es que seamos mensajeros de la buena noticia de salvación. Entonces, al final de cuentas, es el Señor el que va a pagar y nosotros trabajamos para el Señor, corremos la carrera para el Señor. Qué maravilloso que no tratamos de agradar a ninguna organización, a ningún hombre, a ningún concilio, sino que tratamos de agradar al Señor. Si todos camináramos a agradar al Señor, entonces no estoy diciendo que las organizaciones y los concilios sean malos, sino que entonces toda la organización estuviera dirigida a agradar al Señor. Entonces, las promesas que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia, una de las promesas es que va a ser reconocida como pueblo de Dios. Con respecto a que van a ser reconocidos, también habla de que los judíos van a venir y se van a postrar a sus pies. Esto tiene un punto bastante curioso, porque una de las promesas, una de las ideas que tienen los judíos es que todos los gentiles van a venir a postrarse delante de ellos, y el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia gentil, que los judíos iban a venir y se iban a postrar delante de ellos. Pero vamos a ir tomando las promesas una por una. Entonces, la promesa que el Señor le hace con respecto a que van a ser reconocidos, dice: los verdaderos judíos son los que reciben a Jesucristo como el Señor y Salvador, pero los judíos no aceptaron al Mesías. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino a su pueblo, vino a predicar el evangelio y la buena noticia a su pueblo y a enseñarles a ser un sacerdote para todas las naciones, pero ellos rechazaron a Jesús, y dice que de esta manera, entonces ahora el mismo Señor comisionó a los 12 y los 12 fueron y predicaron a los gentiles. El apóstol Pablo se le llama el apóstol de los gentiles y es el que estableció casi toda la estructura de orden dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Sin las epístolas del apóstol Pablo, la iglesia estuviera caminando como muchos caminan ahora, tratando de acoplarse a las costumbres judías. Pero el apóstol Pablo puso el orden con respecto a lo que es la iglesia del Señor y a lo que no es de la iglesia del Señor. Entonces, los verdaderos judíos son los que reciben a Jesucristo como el Señor y Salvador, pero los propios judíos de nacionalidad judía no aceptaron al Mesías. Ya leímos Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Ahora, la sinagoga de los judíos se habían convertido, cuando el tiempo de la iglesia de Filadelfia, la sinagoga de los judíos, donde ellos se reunían supuestamente a aprender la ley y a adorar a Dios, se habían convertido en lugares, en fortalezas, donde ellos se reunían a planificar cómo destruir a los cristianos, cómo acabar con el cristianismo. Y era el tema del momento, era como quien dice la predicación del momento dentro de las sinagogas de los judíos. Y el Señor le está diciendo que esas sinagogas se habían convertido en sinagogas de Satanás, porque literalmente era una obra satánica la que se estaba moviendo para detener el auge del evangelio. Todo lo que se levanta en contra del movimiento del evangelio, llámese como se llame, organización que sea pastor, sea el papa, sea quien se levante y quien se oponga al impulso que el Señor Jesucristo dejó y que la iglesia primitiva comenzó a moverse con respecto a la evangelización y al extender el evangelio, todo lo que se levanta en contra de eso es movido por Satanás. Movido por Satanás. No hay nada de honor y de santidad en alguien que se oponga a predicar la palabra tal y como está establecida, alguien que se oponga a predicar el evangelio tal y como está establecida, alguien que se ponga y haga, como decía el apóstol Pedro, a poner cargas pesadas sobre la gente, que lo que hace es alejarla más de Dios en vez de acercarla, como el mismo Señor Jesucristo dijo con respecto a los fariseos. Le dijo: ustedes hacen grandes prosélitos, y después que las personas terminan de cumplir todas sus ceremonias y todos sus ritos y todas sus enseñanzas, terminan siendo más hijos del diablo de lo que eran al comienzo.
Entonces todo eso es un mover satánico. Y dentro de la iglesia, de las sinagogas de los judíos, se estaba moviendo este espíritu de detener la predicación del evangelio. Los apóstoles muchas veces fueron presos y la condición que le ponían era que después que salieran de la cárcel no fueran a predicar el evangelio, no sigan hablando en nombre de Jesús. Pero en una oportunidad metieron preso a Pedro y a Juan, y cuando saliendo de la cárcel, se pararon en la plaza del frente y comenzaron a predicar nuevamente de Jesucristo. Así también muchas veces el apóstol Pablo fue apedreado, fue encarcelado, pero aún estando preso predicaba el evangelio. Nosotros deberíamos predicar el evangelio en todo tiempo. Todo lo que se mueve en nosotros que nos lleva al desánimo de predicar el evangelio a otro es satánico, es del diablo, hay que reprenderlo, hay que sacarlo de nuestras vidas. Esos pensamientos que dicen, bueno, pero es que yo no sé predicar, no, siempre tenemos un granito de arena que aportar para un ministerio en el que se esté predicando el evangelio. Si no somos los predicadores, deberíamos ser los servidores, y si no somos los servidores, deberíamos ser los que aportan económicamente, pero deberíamos estar involucrados en un movimiento de evangelización. Toda la iglesia del Señor. Es el mandato que se nos ha dado según la Gran Comisión. Entonces, en las sinagogas de los judíos se habían convertido en centros donde se organizaban para acabar con los cristianos, y todo esto usado por Satanás para acabar con el cristianismo. Entonces, por esto el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que va a descubrir, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos si no lo son. Ahora, Jesús había profetizado esto con respecto al evangelio. El Señor nos dijo que íbamos a predicar el evangelio, y como era la mejor noticia del mundo, íbamos a ser las personas más aceptadas y las personas más cool y las personas que íbamos a caer mejor. No, Lucas capítulo 21, versículo 16, dice así: mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahí estaba. Esa es una de las promesas que el Señor nos había dado. No todas las promesas son buenas, según nuestra perspectiva humana, pero también dice Mateo capítulo 5, versículo 10, que por esta causa seremos bienaventurados. Mateo 5, 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, está hablando Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahí dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón en el cielo, vuestro galardón en los cielos, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, estaba profetizado y el Señor nos dice que debemos regocijarnos. Así que si en algún punto estamos predicando y tenemos mucha oposición, actualmente estamos viviendo un tiempo de apostasía muy grande, donde las mismas organizaciones cristianas están haciendo oposición al Evangelio de Jesucristo. Están poniendo, en vez de ser un puente para que la gente se acerque a Cristo, están siendo una barrera para que la gente no pueda acercarse al Señor. Y cuando nosotros le hablamos a la gente de aceptar a Cristo como su Salvador, ya la gente tiene en su mente una idea de que tiene que aceptar todas las leyes y los parámetros que la iglesia cristiana ha puesto, y no terminan rechazando totalmente a Jesús, sino que rechazan lo que conocen de Jesús, porque nosotros hemos sido malos mensajeros. Ahora, nosotros como mensajeros del Señor Jesucristo debemos anunciar la buena nueva de salvación, el evangelio de esperanza, el evangelio de vida eterna. Ok, entonces estaba profetizado por el Señor que íbamos a ser perseguidos. Mateo capítulo 5 dice que vamos a ser bienaventurados. Por esto somos bienaventurados. Mucha gente, quizás a mucha gente usted le pregunta acerca de mí y le van a hablar muy mal de mí, pero es por causa del evangelio. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y por muy buenas obras que hagamos, no somos, decía la Biblia de mi abuela, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y la gente tiene sus intereses, y cuando tú te opones a los intereses de la gente entonces te va a tildar como enemigo de ellos. Ok, pero también dio una sentencia, el Señor Jesucristo dio una sentencia con respecto a aquellos que hacen oposición al evangelio, y es lo que ahora le va a pasar, según la palabra del Señor, a la iglesia de Filadelfia, a los que dicen ser judíos y no lo son. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 42, para ver la sentencia que el Señor hace.
Marcos capítulo 9, versículo 42, dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Estoy siendo de oposición, estoy oponiéndome a la obra que Dios está haciendo en alguna persona. Deberíamos evaluarnos y ver si estamos siendo un instrumento para que la gente se acerque a Dios o somos una piedra de tropiezo. Porque si somos una piedra de tropiezo, dijo el Señor Jesús, en palabras propias del Señor, es mejor que se ate una piedra de molino y se lance a lo profundo del mar. Entonces, nosotros deberíamos tratar de ser un instrumento para que la gracia, el amor, el evangelio del Señor Jesucristo se extienda, se conozca. Amén. Entonces, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, que era lo que estamos leyendo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, ahí estamos ubicados, Apocalipsis 3, 9, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. No todo el que dice ser cristiano, en algún tiempo va a llegar mucha gente delante del Señor y le va a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dirá: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Y una de las expresiones que se hace énfasis es que el Señor le va a decir: nunca los conocí. Es decir, que no existieron. Podemos tener mucha religión, podemos tener mucha posición en las religiones y en las organizaciones, pero si no tenemos a Cristo como el centro de nuestras vidas y como el Señor de nuestras vidas y no le servimos a Él, no existimos dentro del parámetro, del plan y del propósito de Dios para Dios salvar a la humanidad a través de su evangelio. Entonces el Señor le dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo haré que se postren, dice, yo haré que vengan y se postren, tiene que ver con dos cumplimientos, tiene dos cumplimientos. Esto tiene un cumplimiento actual, en la época actual, tiene un cumplimiento no literal totalmente, pero sí un cumplimiento simbólico o figurativo con respecto a que si alguna persona dentro de su religión, porque la gente se acerca a una religión buscando a Dios, el problema no es la gente que ya va a buscar a Dios, el problema es las religiones que no llevamos a la gente a Dios. Entonces, si la gente dentro de su religión un día tiene un encuentro con el Señor, como el apóstol Pablo lo tuvo camino a Damasco, él era fariseo de fariseos y estaba persiguiendo a la iglesia y mataba a cristianos, y el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor y dice que en ese momento reconoció que Jesucristo era el Señor y el Señor le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te enfrentas a mí? Y si alguna persona dentro de su religión se da cuenta que lo que está haciendo no está aportando para la obra de Dios, sino que está haciendo oposición, y se encuentra con el Señor y tiene ese encuentro con el Señor, va a venir y se va a postrar a los pies del Señor. Y se va a postrar y va a buscar ayuda dentro de la iglesia del Señor. Va a buscar ayuda dentro de la gente que literalmente sí tiene el deseo de edificar, de acercarte al Señor, de buscar, no hay otra intención. Por ejemplo, en esta posición en la que yo estoy, hoy puedo hablar por mí, no puedo hablar por otros predicadores, no hay otra intención. Yo quiero que seamos edificados, que la palabra de Dios cobre vida a través de nosotros, que seamos bendecidos en todas las áreas y que tengamos vida eterna. Este es el deseo. Al final de cuentas, esto es lo que voy a dar cuenta. Y yo voy a dar cuenta delante del Señor por mis obras. No voy a dar cuenta por otros. Entonces cada uno de nosotros deberíamos tener una relación personal con el Señor y darnos cuenta de que es el Señor el que nos va a pagar. Porque nos ocupamos mucho en criticar. Hoy las redes sociales están al borde de atacar. Y yo pudiera decir un montón de nombres de organizaciones y de predicadores en esta transmisión. Pero yo quiero es que entendamos que ese punto en el que alguien reconoce literalmente que su religión no es suficiente y que necesita a Cristo, es el deseo de que el Señor le está estableciendo a la iglesia de Filadelfia. Dice: los judíos que dicen ser judíos van a venir y se van a postrar delante de ti.
El Señor dice que cualquiera que hace volver a su hermano del error ha cubierto multitud de pecados y ha salvado un alma. Entonces, tiene un cumplimiento actual con respecto a que una persona puede, después de estar en una religión, yo he escuchado muchos predicadores que dicen, no, porque el que está en alguna religión ya está perdido, está desechado porque no es de Dios. La gente está buscando a Dios. Y al final de cuentas, nosotros creemos que Dios está tratando solamente con los que están en una iglesia según nuestra organización o según nuestra idea religiosa. Pero Dios está tratando con el mundo entero. Aún con los que están en las cárceles, con las mujeres que están en los prostíbulos, con todos Dios tiene un trato. Porque nadie va a llegar delante de la presencia del Señor y va a decir, yo nunca sentí tu llamado, yo nunca vi tu amor. Dios tiene un trato con todos. Y muchas veces, aunque suena contradictorio, el trato de Dios está más allá afuera que dentro de nuestras organizaciones religiosas. Porque dentro de nuestras organizaciones religiosas le hemos puesto un tape en la boca al Señor y el Señor no habla. Nosotros hablamos nosotros nos dirigimos nosotros y tenemos y somos santos. Decía en estos días que la peor condición de un ser humano encaja en todos los perfiles psicológicos para un psicópata, es una persona que dice que es buena. Y hay un montón de gente dentro de las iglesias creyéndose buena. Somos pecadores y nos vamos a morir pecadores. Y Cristo con su gracia es el que nos salva. No queremos pecar, dijo el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago el mal que no quiero hacer. No queremos pecar, pero somos pecadores. Entonces está el cumplimiento actual y está el cumplimiento escatológico o profético de eventos del porvenir con respecto a esto. Cuando la iglesia, cuando los judíos reconozcan literalmente a Jesucristo como el Señor y Salvador, y los judíos entonces vengan y pidan la dirección de Dios a través del Espíritu Santo y por medio de la iglesia de Jesucristo. Los judíos tienen que reconocer a Jesucristo como su Salvador. Eso va a pasar. Eso está profetizado. Ok. Entonces vamos a dar una base con respecto a que esta parte donde ellos vienen y se postran delante, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, y entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, que se postren a tus pies. El cumplimiento actual que podemos ver ahora, podemos dar como ejemplo capítulo 42, versículo 4 al 6 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la expresión de Job. Job estaba era maestro de las enseñanzas de Dios, pero pasó por una experiencia donde reconoció que de oídas había oído a Dios, pero ahora había tenido un encuentro con el Señor. Nosotros deberíamos salir un poco más allá de lo que nos enseñan las religiones y tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios. Las religiones no son suficientes. No es que tenemos que tener una religión para entonces decir que tenemos a Dios. Muchas veces, mucha gente que tiene mucha religión no tiene a Dios. Ok. Y en el perfil escatológico de esta palabra, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Los judíos van a reconocer a Jesús y Jesús va a reinar en el trono de David. Esto está profetizado. Entonces los judíos tienen que humillarse. Va a llegar el punto en el que los judíos tienen que humillarse y reconocer que toda su letra, toda su ley y toda su religión no sirve de nada. Hay gente que dice que no estudies porque la letra mata. No, está hablando de la letra de los judíos. Toda su letra y toda su ley no les ha servido de nada.
Ahora, la gracia del Señor, el amor del Señor da bienaventuranza, da una vida plena, da gozo, da paz, da salvación, da fe, da confianza. Entonces nosotros deberíamos buscar al Señor y esperar que todo aquel que venga al Señor, nosotros deberíamos recibirlo con brazos abiertos y ayudarlos a caminar al Señor. Ahora, el hecho de que ellos vengan y se postren es que nadie puede llegar al Señor erguido, nadie puede llegar al Señor. Una de los sentidos figurativos del templo era que cada vez que iban a entrar al templo o que iban también en el tabernáculo, dentro de la entrada había que postrarse para entrar al templo o al tabernáculo. Y esa es la actitud en la que nosotros debemos venir delante del Señor, con humildad. Porque cuando la gente viene a querer enfrentar sus opiniones con la palabra de Dios, y bueno, es que yo creo, esto sí lo creo, esto no lo creo, porque a mí me parece, porque no me parece, no estamos humillados delante del Señor. Y la Biblia dice: humillaos delante de la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Ahora, dice: y te van a reconocer como el amado de Dios. Isaías capítulo 60, esta debe ser la imagen o la figura de la iglesia del Señor, el amado de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue a ser bautizado, dice que de los cielos descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros ahora ocupamos el lugar del Señor Jesús aquí en la tierra, como el cuerpo de Cristo. Y también debería decirse de nosotros: estos son mis hijos amados en los cuales tengo complacencia. Isaías capítulo 60, versículo 2 y 3 dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, está hablando de nosotros como iglesia del Señor, mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sobre ti, sobre nosotros debe verse algo diferente, debe verse la luz, la gloria de Dios, debe verse la paz, debe verse la confianza en el Señor, debe verse el gozo del Señor en nosotros, a pesar de todas las dificultades que podamos pasar. El apóstol Pablo dijo: porque las tribulaciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Y nosotros tenemos la esperanza puesta en la gloria venidera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Buscar las cosas de arriba. Hacer tesoros allá en el cielo, donde el orín y la polilla corrompen. Debemos trabajar para el reino del Señor. Y yo no digo que no debemos trabajar para lo secular. Yo trabajo para lo secular. Pero la mayor parte de mi tiempo está dedicada a trabajar para la obra del Señor, para el Evangelio y para que las almas conozcan a Jesús. Nosotros deberíamos también presentar el mayor esfuerzo por el reino del Señor, porque el reino del Señor nos trae bendiciones aquí en la tierra. El Señor Jesucristo dijo: no hay nadie que lo haya dejado todo por mí, que no vea aquí en la tierra cosas mejores y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, es que dice: tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros amanecerá el sol de justicia, sobre nosotros amanecerá Jehová y será vista su gloria. Malaquías capítulo 3, versículo 12: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones te van a decir bienaventurado. Esto debería ser el perfil, la imagen de la iglesia. Son bienaventurados. Que alguien diga: oye, esa persona tiene algo diferente, esa persona tiene paz. No estoy hablando de que seamos perfectos y que seamos santos, porque no somos perfectos ni santos. Es que mostremos la gracia del Señor, el amor de Dios, la paz de Dios, la confianza y la seguridad en Dios. La justicia de Dios también deberíamos mostrarla. Entonces, esa es la parte donde el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: y sabrán que ha sido muy amado por Dios. Entonces, mostremos que hemos sido amados por Dios. Iglesia del Señor, mostremos literalmente que nosotros somos los amados del Señor. Tengo un amigo que siempre que hablo con él me dice: lo que pasa es que yo soy el consentido de Dios. Entonces, yo creo que toda la iglesia debería tener esa idea de que el Señor, somos muy amados por Dios. Ahí creo que el 80%, por no exagerar, de la iglesia cristiana
tiene el concepto de que es que Dios está así con un fusil apuntándonos a ver en qué momento fallamos para acabarnos. No, Dios nos ama. Dios nos ama, Dios tiene misericordia, Dios nos está llamando y Él es paciente y es bondadoso y su gracia está sobre nosotros. Dijo el salmista, porque no has cortado tu mano para bendecirme. En este versículo le decía hace un momento que hay un dato curioso dentro, no voy a profundizar en esto, pero los judíos tienen la esperanza de que todas las naciones vengan y se postren delante de ellos y acepten su doctrina y su ley. Pero el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia de que los judíos van a venir y se van a postrar y van a aceptar el evangelio de Jesucristo. Entonces, el único camino de salvación para aquellos que creen que los judíos todavía son el pueblo de Dios y tal y qué sé yo, el pueblo de Dios es aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Ese es el pueblo de Dios. Aquellos que siguen a Cristo porque Jesucristo es Dios. Entonces, este parámetro de que los judíos van a venir y se van a postrar delante de la iglesia de Filadelfia es que la iglesia que ha mantenido la palabra, como dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, en su interior correrán ríos de agua viva, van a venir a buscar de esa agua. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si yo tomo del agua que tú me das según el pozo de Samaria y voy a volver a tener sed, pero si tú tomas del agua que yo te doy no tendrás sed jamás. Y este es el mensaje, no vamos a tener sed jamás, vamos a tener salvación, gozo, paz, solamente en Jesucristo. Ahora, el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Aquí vamos a caer en un encuentro teológico. Yo no quiero discutir con nadie con respecto a esto. En una oportunidad escuché a un profesor de psicología pastoral que decía, bueno, amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Pero lo que sí es cierto es que Cristo va a venir por su iglesia. Sea antes, sea en medio o sea después de la gran tribulación. Yo creo que va a ser antes, con algunas bases bíblicas, pero hay gente que cree que va a ser en medio de la gran tribulación y otros que creen que va a ser después, según también con bases bíblicas. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Y nosotros, como iglesia del Señor, ya hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, hemos sido juzgados en la cruz del Calvario y no hay juicio para la iglesia. Queda un solo juicio para la iglesia y es el juicio del tribunal de Cristo. Ya lo vamos a ver más ahorita. Pero la iglesia del Señor ha sido juzgada en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por mí. Y apelo a su gracia y a su misericordia. Ahora, yo creo, según la teología, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay una idea que es la que confunde esto. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesucristo no viene a esta tierra. Dice que seremos tomados y nos encontraremos con Él en el aire, en las nubes. Y creemos que esta palabra que le está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia es que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que lo va a guardar de la gran tribulación, no va a pasar por la gran tribulación. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo, sobre el mundo entero. La iglesia que guarda la palabra, la iglesia que mantiene el nombre de Jesucristo, no pasará por la gran tribulación. La iglesia que mantiene su lámpara encendida no pasará por la gran tribulación. La iglesia que se le apagó la lámpara tiene que ponerse a cuenta porque un día vendrá el esposo y lo va a conseguir viviendo aquí en la tierra, totalmente viviendo de una manera humana y literal aquí en la tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9.
9 y 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con Él. La hora de la prueba, en el libro de Apocalipsis, después del mensaje de las 7 iglesias, el Apocalipsis comienza a revelar cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra, y dice que se destaparán los sellos y se derramarán las 7 copas de la ira. Eso es lo que viene sobre esta tierra, y la iglesia no va a pasar por allí, porque no estamos puestos para ira, dijo el apóstol Pablo, sino que estamos puestos para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no pasará. La iglesia que se mantenga pegada a la palabra y apegada al nombre de Jesús no pasará por la gran tribulación. Es una de las promesas que le está haciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:11, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Quería tocar esta parte, aunque lo estoy tocando muy leve. Tenemos un estudio también en YouTube y en esta página que habla acerca de escatología bíblica, de eventos por venir, de la venida de Cristo, de los juicios que vienen sobre la tierra. Pero hoy solamente quiero marcar la posición de que el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia de que la va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, que es donde estamos en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Está hablando, cuando le está hablando a la iglesia con respecto a que Él viene pronto, no está hablando de su segunda venida, está hablando del arrebatamiento, se lo está diciendo a la iglesia. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Cuando está hablando de que retengas lo que tienes, está hablando de el llamado, de la función, del ministerio, de lo que estás haciendo para el Señor. Retén lo que tienes, haz tu obra. Al final de cuentas no te va a pagar el hombre, no te va a reconocer el pastor, no te va a reconocer una organización, te va a reconocer el Señor. Retén lo que tienes, sigue haciendo la obra del Señor. Retén lo que tienes. He aquí, yo vengo pronto, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Juan, el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me tomaré a mí mismo, está hablando de su cuerpo, de la iglesia que somos su cuerpo. Me tomaré a mí mismo y a donde yo estoy, ustedes también estarán. Y aquí yo vengo pronto, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Hoy yo le digo a la iglesia del Señor que se le olvidó cuál es nuestra esperanza y está viviendo muy apegada a este mundo, y por eso no invierten en el reino, están viviendo y creen que todo es para ellos y para ellos. Hay gente que no da una ofrenda para predicar el evangelio, hay gente que no hace una buena obra porque bueno, hay mucha necesidad en el mundo y tal y qué sé yo, y lo que yo dé no va a solucionar nada. Pero todo el que comience a vivir para el reino de Dios va a tener bendiciones aquí en la tierra y va a tener salvación y vida eterna. Se nos olvidó la salvación y la vida eterna. Se nos olvidó de que no somos eternos aquí en este plano terrenal, de que nuestra eternidad está más allá de este plano terrenal. Se nos olvidó que cuando mucho, el más robusto, dice la Biblia, va a vivir 80 años. Bueno, hay gente que vive 100 y algo. Pero por más que tengas años, un día vamos a morir. Y vamos a dar cuenta al Señor. Entonces, iglesia del Señor, comencemos a trabajar por el reino de Dios. Es más importante el reino de Dios que este mundo y que este plano terrenal. Entonces, el Señor promete y dice: porque donde yo estoy, vosotros también van a estar. Vengo por ustedes. Y hoy el Señor le dice a la iglesia: recuerden que vengo por ustedes. Retén lo que tienes. Sigue haciendo el trabajo. Vale la pena esforzarse por el evangelio, por la obra del Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ok, Mateo capítulo 5, versículo 12, lo leíamos hace un momento, vamos a volverlo a leer, solamente el 12.
Mateo capítulo 5, la bienaventuranza, versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La iglesia de Filadelfia estaba siendo perseguida y el Señor le dijo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene. Y el Señor le está diciendo en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, le está diciendo a sus seguidores, le dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande lo que Dios tiene para nosotros en los cielos. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es una experiencia única y que la mente humana no tiene la capacidad para discernir, pero yo sé que va a ser buena porque, bueno, dice que va a haber una cena y donde hay comida hay cosas buenas. Esto es la manera de tratar de analizar un poco, pero hay muchas cosas. Una ciudad de oro, una ciudad donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni clamor. Esto lo vamos a ver ahorita. Entonces dice que el galardón de los que podamos seguir al Señor fieles hasta el final va a ser grande en los cielos. Y seguir fieles hasta el final no es seguir al Señor según mis perspectivas y mi manera de pensar. Seguir fieles al Señor es seguir en su palabra. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Le dijo Dios a Josué: esfuérzate en cumplir mi palabra para que tú hagas que tu camino te vaya bien, para que tú hagas tu camino prosperar. Vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, siempre en la obra del Señor. Y no estamos hablando, lo que pasa es que yo hablo de prosperidad y la gente muchas veces cree que es dinero. Si necesitamos dinero para cumplir la obra del Señor, por ejemplo, nosotros necesitamos dinero, estamos ayudando niños en los hospitales en Venezuela, estamos haciendo obras para ayudar a niños con cáncer, se necesita el dinero, pero al final de cuentas es Dios el proveedor. Es Dios el que hace la obra. Entonces, nosotros deberíamos caminar en el propósito de Dios y Dios va a poner todo lo que haga falta según su propósito. Entonces, en esto hay galardón en el cielo. Al final de cuentas, el pago está en el cielo. Y vamos a recibir esos galardones en las bodas del Cordero, en la cena del Cordero. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando de la iglesia, él está hablando de la iglesia. Hay obras que estamos haciendo que no están tan buenas. Y vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a ser avergonzados. Y dijo el apóstol Pablo: aunque para salvación, pero con vergüenza. Pero hay otra parte donde dice que vamos a ser galardonados por nuestra buena obra. Yo quiero presentar una buena cuenta al Señor, aunque no sea la mejor de todas, pero quiero de todo corazón presentar una buena cuenta al Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, Apocalipsis 3:12, y ya para cerrar, Apocalipsis 3:12 habla, gloria a Dios, dice... el 11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y después dice el 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ok. Habla de la vida eterna y de dónde pasaremos esa vida eterna. Habla Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. ¿Dónde pasaremos? ¿Cuál es nuestra esperanza al final de cuentas? Todo lo que hoy estamos viviendo en esta tierra, en este mundo, no tiene sentido suficiente. No tiene sentido suficiente. Que si mi trabajo, que si mis hijos, que si es que mi salud, no importa. El apóstol Pablo dijo: mira, si muero, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hay gente que puede ver el propósito de Dios aún en medio de una enfermedad, en un centro de quimioterapias. Conocí en una oportunidad una anciana que daba gracias al Señor cada vez que iba a la iglesia, porque ella tenía ya varios años haciéndose quimioterapias y había entregado a Cristo muchas almas en esos centros.
había visto la gloria de Dios allí y daba gracias al Señor porque aún en su proceso podía ser un instrumento para salvación en la vida de otros. Entonces, esta es la esperanza que tenemos. Al que venciere, al que persevere hasta el fin, dijo el Señor Jesucristo. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de vencer obstáculos y siempre seguir al Señor. Siempre mantenernos pegados del Señor. Nos podemos desilusionar con todo. Hoy usted me puede estar viendo, hablando la palabra aquí, pero un día quizás ve algo en mí y se desilusiona. Hoy quizás le caigo muy bien, digo yo. Pero Jesucristo nunca nos va a decepcionar. El Señor Jesucristo es fiel hasta el final. El Señor Jesucristo se dio, dice que Él es el buen pastor que la vida da por sus ovejas. Él, el Señor. Entonces, no espere que algún hombre aquí en la tierra dé la vida por usted. Está muy edificando sobre una arena muy movediza. Si usted edifica su fe sobre mí o sobre cualquier pastor o sobre cualquier religión, edifique su fe en Cristo Jesús, que Él es fiel hasta el final. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, aunque el Señor concentra en la promesa a la iglesia de Filadelfia, hace una concentración de muchas cosas que tienen que ver con la eternidad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 8, para darle un poco más de sentido a esto que el Señor está diciendo, que muchas veces no entendemos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 8. El Señor le dice en Apocalipsis 3:12 a la iglesia que le va a dar el nombre de la ciudad de su Dios y tal, y le va a dar un nombre, y le va a dar su nombre nuevo. Ahora, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 8 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí vamos a morar. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y otra vez dice: y al que venciere, era la promesa que le estaba haciendo a la iglesia de Filadelfia, y al que venciere, heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nosotros necesitamos poner toda nuestra esperanza en la eternidad en Dios. Mantenernos apegados a la palabra, a la fe y al nombre del Señor, y creer que Él es el que abre y cierra puertas, que Él es el que bendice, que es el que nos ayuda, y la puerta que abre es para predicar el Evangelio. Oramos al Señor, damos gracias al Señor por este mensaje a la iglesia de Filadelfia, que nos deja mucho más que simplemente una carta de 5 o 6 versículos que escribió el apóstol Juan. Nos deja una gran enseñanza para la iglesia actual. Todo el estudio del mensaje a las 7 iglesias se encaja en la iglesia actual. Entonces, hoy hemos culminado con respecto a lo que es la iglesia de Filadelfia, y ya nos quedaría la próxima iglesia para la próxima transmisión. Oramos al Señor para que nosotros encajemos en el programa, en el plan, en el perfil de la iglesia de Filadelfia, y tengamos fe y esperanza de que hemos sido guardados y vamos a ser guardados de la hora de las pruebas que debe venir para este mundo. El mundo va de mal en peor. Yo no veo noticias, pero el mundo va de mal en peor. No necesito verlas. Los fundamentos sociales y morales del mundo están siendo destruidos. La familia, el hogar está siendo destruida, pero en Jesucristo hay esperanza y hay salvación. Oremos. Padre,
Te damos gracias en esta mañana por este estudio que nos permites tener. Te pido que cada una de las personas que vean este mensaje puedan ser edificados y que tengamos fe y confianza en que tú eres nuestro Salvador y nuestro Dios. Señor, te pido en el nombre de Jesús que podamos atraer mucha gente más a tus caminos. Este es el tiempo de la gracia. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te doy gracias por estos medios de comunicación, por el que ahora podemos predicar. Bendice a cada uno de los oyentes, que esta semana que viene, si está en tus planes que lo vivamos, sea una semana de bendición, de éxito. Abre puertas, así como abriste puertas delante de la iglesia de Filadelfia. Bendice la obra en nuestras manos, bendice nuestras vidas, nuestra familia, nuestras finanzas. Sánanos espiritualmente y ayúdanos a caminar en bienaventuranza. Bendiciones y paz. Dios les bendiga. Les pido que nos apoyen compartiendo estas predicaciones por sus redes sociales y que nos sigan en nuestra página de YouTube, Ministerio Evangelístico Tiempo de Amor y Gracia. Bendiciones y paz, y nos vemos en la próxima transmisión. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Damos gloria al Señor y que su palabra siempre sea el pan que alimenta nuestra alma. Bendiciones y paz.